Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. Caras nuevas, y les bendiga. Y ahí vi una, acá vi otra cara nueva, y Dios les bendiga. Estamos muy contentos de tenerles aquí. Y bueno, no voy a dar mucho preámbulo. La semana pasada hablamos de presencia. No crean que voy a ligar completamente la enseñanza, porque si no dirías, ya me perdí la primera temporada, ahora voy a agarrar desde la segunda, no le voy a entender. Entonces vamos a empezar de cero, como si no hubieras venido la semana anterior. Pero quería mencionar esto sobre presencia. ¿Cómo se va a llamar el mensaje de hoy? Asamblea. ¿Cómo se va a llamar? Asamblea. Así es como se va a llamar, asamblea. Estábamos leyendo en Hechos 15, para los que estuvieron, que decía el Espíritu: yo reedificaré el tabernáculo de David, yo traeré mi presencia. Y la iglesia empieza en ese momento a ser iglesia, en el momento en que viene el Espíritu Santo en Hechos 2 y en el libro de los Hechos, y empieza a hacer cosas distintas que la caracterizan como establecer el reino. Es decir, la iglesia empieza a establecer el reino a través de las acciones que hace. Y me llaman la atención algunos pasajes. Pero antes de entrar a estos pasajes, quiero darte una ligera introducción de cómo es que surge este tema también y por qué digo es importante. Alguna vez pasando por una librería, Gandhi, me metí y dije, voy a buscar un libro, y encontré un libro de Oppenheimer, del reportero Oppenheimer, y me llamó la atención, y se llamaba Cómo salir del pozo, y dice felicidad. Yo decía, eso es muy interesante, ¿qué pensará? Y dice, es una propuesta a nivel mundial en países, cómo encontrar la felicidad, o por qué la felicidad es importante en un país. Y lo compré, lo leí, lo estaba leyendo, lo terminé de leer, y me pareció algo interesante porque decía, los latinoamericanos son muy felices a pesar de que no son tan ricos o no tienen tanto dinero como los noruegos o los daneses, que se supone que tienen los primeros rankings en felicidad. Y decían, ¿por qué? Si en Latinoamérica no hay dinero. Pero hay algo en Latinoamérica que no tiene en esos países: familia y comunidad. Los latinoamericanos somos de familia, somos de comunidad, somos de que para todo hay una fiesta, ¿no? Más bien, todo es motivo de fiesta, ¿no? Hoy la fiesta es Diego, ¿no? Entonces no los voy a comprometer, Berenice, Rubén, no los voy a comprometer. Pero seguro que bueno, ¿y no va a haber fiesta? ¿Por qué? Porque para los latinos todo es fiesta y es estar en ese lugar y en ese momento de coinonía, de comunión. Coinonía es igual a comunión, de unidad y de estar unos con otros, ¿no? Y siempre cuando invitas a alguien, les ha pasado que en México dices, no dejes la invitación abierta, porque puedes traer a quien quieras y llegan como 10, ¿no? Invitaste 2 y llegan 10, ¿no? Y es parte y la verdad es que ya asumimos que van a venir más invitados. Hasta los familiares que nunca van a ningún lado, el día que hay reunión, llegan, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque lo tenemos en el ADN. Y hay algo interesante que decía este autor, y es que Costa Rica es uno de los países más, de Latinoamérica, Costa Rica es el país más feliz según la encuesta de Gallup. ¿Por qué Costa Rica? Y Costa Rica no tiene ejército. ¿Sí saben que en Costa Rica no hay ejército? En Costa Rica no hay ejército. Y Costa Rica es un país más chiquito que nosotros, mucho más chiquito. Pero es un país que está buscando mucho de Dios, pero está buscando algo que es familia. Ahora que estuvimos en el Caribe, estamos platicando este fin de semana con un amigo que es brasileño, pero que vive ahí en Cancún, y le decía esto de los de Costa Rica, y decía, sí es cierto, aquí vienen unos de Costa Rica y son chéveres, o sea, son la buena onda, se llevan bien,
sus hijos bien educados, ya están bien grandes y le dicen, siéntate aquí, y ahí se sientan. Y son así como de un círculo muy familiar y muy, muy apegado. Entonces se cuidan. Les estoy diciendo todo esto y les va a hacer sentido conforme vayamos avanzando. No voy a hablar de Oppenheimer, ¿ves? No se llama, si no se llamaría ¿Cómo salir del pozo? Así se llamaría el mensaje, pero el mensaje se llama asamblea. ¿Ok? Hasta ahí la intro. ¿Por qué quería decirles eso? Para que ustedes tuvieran un panorama en que Latinoamérica tiene una gran ventaja sobre muchos países que tienen mucho dinero: la gente y la unidad y la comunión. Y esa es una gran ventaja para lo que como inició la iglesia de Cristo y para lo que significa eclesia o asamblea o iglesia. Es algo clave. Miren, vamos a Hechos 15, vamos a estar Hechos 15, versículo 19. Dice así, vamos a dar un recorrido en 3 versículos y ustedes van a entender un poquito en estos versículos cómo hay una preocupación desde que surge la iglesia por la gente. Por lo cual yo juzgo que los de los gentiles se convierten a Dios no han de ser ¿qué? Inquietados. Dicen los judíos, a ver, no inquietemos a los gentiles. Los gentiles son todos los que no sean judíos. ¿Por qué se están preocupando? ¿Se dan cuenta entre líneas de la preocupación? Hay una preocupación de los cristianos judíos y es no inquietar a quienes o incomodar a los gentiles. Vamos al versículo 28. El versículo 28, ¿qué dice? Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, están hablando los apóstoles, los discípulos, y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Entonces los apóstoles hablan y dicen, vamos a mandarles una carta a los gentiles para que sepan cómo moverse en esto del cristianismo, pero dice, pero no les vamos a imponer cargas, no queremos cargarlos de muchas leyes y de todos los mandamientos ni pasarles la Torá. Lo que les queremos decir son cosas muy fáciles: no coman ahogado, no agarren sangre, y cosas muy sencillas, porque no queremos cargarlos. ¿Me están siguiendo en cuanto a la emoción que tienen estos apóstoles, esta gente que está empezando a hacer comienzan a ser los líderes de la iglesia? Porque Cristo era el líder de la iglesia, Cristo era el Mesías y Cristo ya había resucitado, pero empezaba a ser una iglesia que surge. No llevaba ni un siglo de iglesia, entonces no habían ido al seminario de pastores, no habían ido al Congreso Internacional de Iglesias, eso no existía. Habían dejado a Cristo y ahora tenían que pastorear a más de 5,000 personas y no sabían cómo. Y aparte no había comunicación y eran entre judíos y gentiles y samaritanos y de todo, y no se querían. La idiosincrasia era muy diferente. El versículo 36, que dice, por favor, dice, después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor. ¿Qué dice ahí? Para ver cómo andan los nuevos. Dice, necesitamos ir a darnos una vuelta a las iglesias, Bernabé, para ver cómo están. ¿Cómo están los nuevos? ¿Cómo están los nuevos que creyeron en Dios? ¿Se están dando cuenta lo que implicaba, lo que había en el corazón de Pablo? Pablo era rudo, era directo y no se andaba con rodeos. Bernabé era ternura, ¿no? Era más ternura, era más tranquilo, aguantaba, ¿no? Pero aquí el que manda la propuesta no es Bernabé. ¿Quién es? Pablo. Y dice, necesitamos ir a ver cómo está la gente, cómo le está yendo. Por eso es que nosotros, cuando pensamos en llevar el evangelio a otros lados, no pensamos en ir, dejar el evangelio y Dios los bendiga, ¿no? Y en mi vida los vuelvo a ver. A ver, ¿cuántos levantaron la mano para Cristo? 1,000, gloria a Dios. Y nos regresamos contentos, llenamos nuestro Instagram, nuestro Facebook, 1,000 convertidos para Cristo. ¿Quiénes eran? Sabrá Dios, ¿no? ¿Dónde están? ¿Quién sabe? ¿Y había iglesias? No lo sé.
Alguien preguntó si había una iglesia donde se podían congregar. No, nadie. ¿Había pastores ahí? Sabrá Dios. Pero fueron 1000 para Cristo. Y dices, ¿y qué pasó con esa gente? Tú no vuelves a ir porque tú dices, yo ya cumplí mi viaje misionero y ya los 1000 levantaron para Cristo la mano, ¿no? Pero no vuelves a saber de ellos jamás. Y no te interesa saber de ellos. Y eso no es el corazón del evangelio, ¿me explico? No estoy diciendo que no llevemos a la gente a Dios, pero entendamos algo. La gente, cuando tiene a Dios, va a enfrentar retos. Y el diablo se va a encargar de atacarlo y de enfriarlo. Y si no hay nadie alrededor de esa gente, la va a despedazar. ¿Sí me explico? Por eso, la obra maestra de Dios se llama iglesia. Y se llama asamblea. ¿Por qué razón? Porque tiene un sentido de propósito y un sentido de pertenencia y un sentido de cuidado. Que lo hemos hecho mal en generaciones y en siglos, sí. Que lo hemos hecho a veces bien, sí. Pero el punto es que hagamos correctamente lo que tenemos que hacer correctamente. ¿Sí me explico? ¿Me voy dando a entender? ¿Sí? Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 44. Entremos en materia. Vamos a irnos muy asertivamente y rápido, ¿vale? Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Es un versículo muy confrontante para este tiempo, para el individualismo, para el consumismo, para el neoliberalismo, para el capitalismo y para nuestro egoísmo. ¿Sí me explico? Todo egoísmo, ¿no? Es un versículo muy incómodo, demasiado incómodo. Pero vamos a recorrerlo sin meternos en utopías. No vamos a ser utópicos. Es decir, no vamos a decir algo que no vamos a hacer aquí ahorita todos felices y ahorita aquí al final juntan aquí sus cuentas bancarias todos y hacemos una y nos repartimos la lana. Antes de que termine esto ya se fueron unos al baño y ya no regresaron. Y además eso es utopía. No va a pasar eso, hermanos, ¿ok? ¿Por qué razón? Tenemos que ver el contexto, la realidad, pero veamos cómo sacamos este pasaje para nuestras vidas y para la iglesia. Todos. ¿Qué es todos? Todos. ¿Quiénes son todos ustedes? A ver, levante la mano todos. Todos, gracias. Todos es todos, ¿sí o no? No lo tengo que explicar. Todos los creyentes. ¿Qué es creyente? ¿Quiénes son los creyentes? ¿Creyente de qué? No todos de todos iguales. Todos los que habían creído ¿en quién? En Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, ¿ok? No todos de universalismo, de que todos somos amigos y todos, no. Todos aquellos que habían entendido el concepto de ¿qué? De salvación y de Cristo. ¿Sí me explico? Todos esos que habían entendido quién era Cristo, dice la Escritura que estaban, es decir, había un lugar físico donde ellos físicamente estaban y permanecían. Estaban juntos y tenían las cosas en común. Común es koinó, que es koinonía, es decir, que eran cosas que se compartían, tenían. ¿Qué es esto, hermanos? Que todos aquellos que habían tenido el entendimiento de la fe se reunían en común porque había algo importante que hacer. ¿Qué era? Compartían todo lo que tenían, sus posesiones. Es decir, habían entendido que la comunidad que era importante. Y decían, mi corazón, mi entendimiento, mi vida me hace pensar que aquí con estos que creyeron en Cristo y que ahora les llamo hermanos y hermanas,
es importante que estemos en un mismo sentido. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Estos creyentes, hermanos, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense el siguiente versículo, por favor. Y todos los que creían, otra vez que vuelve a decir, los que creen, los que tienen fe, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Dice la Reina Valera 60, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tranquilos, no se me alerten, no vamos a hacer aquí ahorita la subasta de propiedades ni nada. Yo acabo de comprar mi carro y este brother va a pedir, esto es una secta. No, tranquilos, relájense, dejen, liberen su bolsa, no va a pasar absolutamente nada aquí, ¿vale? Vamos a analizar esta parte interesante. Desprendían para cubrir necesidades. Ellos se desprendían para cubrir necesidades. Primero, ¿cómo sabes que alguien necesita algo? Porque se ve y porque conoces a esa persona, ¿sí o no? Yo sé que alguien necesita educación porque yo he hablado con esa persona. ¿Me explico? Y cuando estábamos leyendo en algún momento juntos y le tocó a leer, no supo algunas palabras. Y entonces digo, hay una necesidad de ¿qué? De aprender. Yo sé que alguien tiene problemas con la ortografía, ¿por qué? Porque le pedí que hiciera un letrero y puso a ver con V y sin H, ¿no? Y dices, ok, hay algo que no me cuadra, ¿no? O el clásico que ponen, se venden higos sin H. Tú dices, él no tiene ortografía, ¿verdad? O son otro tipo de higos que no conocemos. Pueden ser esas dos cosas. Pero ¿cómo lo sé, hermanos? Porque yo voy a esa verdulería y en esa verdulería yo veo el letrero y digo, yo conozco esto. No puedo ver esto. A ver, la necesidad, hermanos, se ve en la relación, ¿ok? Descendían a cubrir necesidades, no era limosna, ¿ok? No damos limosna, cubrimos ¿qué? Necesidades. Necesidades que van a dar carácter a la gente y entendimiento de Dios, ¿ok? Porque la iglesia no es una asociación civil. La iglesia es la casa de Dios y es el reino de Dios, ¿ok? Y la iglesia es la esposa de Cristo, pero tiene que cubrir necesidades, pero correctamente, ¿ok? En una relación, ¿quién necesita? ¿Cómo sabes que alguien necesita? ¿Cómo sabes quién creyó? ¿Porque levantó la mano? ¿Porque viene cada 8 días? ¿Porque viene cada 15 días? ¿Porque viene cada que no sé cuándo? ¿Cómo sabes que alguien creyó? Por el testimonio. ¿Sí o no? Por cómo es. ¿Y cómo sabes el testimonio de una persona? A ver, hermanos, pasen a dar el testimonio para que conozca cómo son. Y ahorita nos chutamos aquí 3 horas de testimonios. ¿Y ya los conocimos? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo sé el testimonio? ¿Cómo sé que creyó? Porque me relaciono y lo conozco. Y de repente lo veo en la escuela. Y a veces pasa algo que ¿no te ha pasado que hablas con alguien y está platicándote todas sus fechorías y todas las cosas y de repente pasas por algún lado que tiene que ver con la iglesia? Yo vengo aquí. Y él te dice, y podía quedarse callado, dice, yo también soy cristiano. Y te aventó todas sus travesuras, ¿no? Contigo.
Nos pasó recientemente y se avienta todas las travesuras contigo y de repente pasas por la iglesia y dices, ay, me congrego, sí soy cristiano. Y tú te preguntas, ¿por qué no se cayó? No me hubiera dado cuenta, ¿me explico? Porque el espíritu que le redarguye y le dice, órale, ahora diles que es cristiano. Y luego cuando te dicen, yo también soy, es que soy cristiano. Y haces, sí, y yo soy pastor. Peor, ya sé qué decir. Me va a poner una estrella, ¿no? Bueno, ya saben dónde iba, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Cómo conoces a la gente? Por testimonio, por cómo es, no por lo que te platica o te dice, no porque te manda muchos mensajes. O sea, tú puedes ver a alguien en el Facebook que pone como 50 mensajes, más que tú, ¿no? Dices, no, este brother ha de ser apóstol, ¿no? Porque pone muchas cosas, ¿no? Pero cuando volteas a ver su vida, nada que ver. Nada que ver. Entonces, entendamos algo y quiero que llevarte a esta parte. La iglesia no es un momento. La iglesia es todo momento que comparte y se conoce, que es vulnerable y que se abre. ¿Me explico? Son los que te conocen. Y la otra pregunta que me hacía en este pasaje tan complicado es, ¿cómo es que no te aferras a las cosas? A las posesiones, al dinero y al tiempo. ¿Por qué dar a gente? ¿Por qué dar a la gente? ¿Por qué ayudar? ¿Necesidad? Miren, ustedes salen aquí y van a encontrar necesidad, ¿sí o no? Donde salgas hay necesidad. De que la hay necesidad. Y en la iglesia hay necesidad. Hasta de una oración, ¿sí o no? Si tú le preguntas a alguien ahorita aquí en la iglesia, ¿quieres que ore por ti? Seguro que te va a decir que sí. Dice, ¿tienes alguna petición? Y tiene como 3, ¿no? Bueno, tenía una, pero ahorita ya que están preguntando, pues ahorita de una vez me aviento por las 3 que traigo aquí, ¿no? Porque traía unas pendientes. ¿Por qué razón? Porque hay necesidad, hermanos. Y no está mal, hay necesidad. Dios sabía que había necesidad. Entonces, cuando dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según su necesidad, es que llega un momento en que te tienes que dejar de aferrar a las cosas, a tu tiempo. Muchos piensan que lo más difícil de aferrarte es el dinero, pero a veces no es el dinero. Los que tienen no se aferran al dinero porque siempre les sobra, ¿no? Pero pídele 5 minutos de su tiempo. Pídeles 1 hora de su tiempo y no te lo dan. Te dan 5 minutos literales. Y si se aburren, 2. ¿Por qué razón? Porque para ellos el tiempo es dinero y representa muchas situaciones. ¿Cómo es que no te aferras a las cosas? Por su presencia. Solo Dios puede hacer que no te aferres a las cosas. Solo Dios. No hay más. ¿Cómo no te aferras a las cosas? Solo con Dios. La verdad es que nos gustan las cosas y nos gusta tener, ¿no? Y en un país que es tercermundista y que carece de recursos, pues cuando tienes dices no suelto, ¿no? Porque me lo quita el que está formado. ¿No te ha pasado? Dices, no, si me quito de la fila, no. Es más, he descubierto que México no es el peor lugar para manejar en México, ¿no? Aquí todavía hay uno. Hay unos donde no hay 1-1. Es córrele que si no me paso, y si no me paso por la derecha o por donde sea, ¿no? Y dices, wow. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza está el no dar y el tener. Si hay una manzana en la casa y solamente es una manzana y somos 5 y nadie sabe que está la manzana, casi es un hecho que nadie va a saber que la manzana estaba. ¿Me explico? Los otros 4 no se van a enterar. ¿Por qué razón? Porque es a veces de supervivencia. En países complicados a veces es supervivencia. Vamos a otra situación. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? ¿Me están siguiendo a lo que voy? Lo que voy es, primero, todos creían. Después,
Para poder entender las necesidades y poder cubrir necesidades necesitas conocer a la gente y necesitan conocerte, ¿sí o no? De otra manera no se puede. El versículo 46, ¿qué dice? Por favor. Y perseverando, bueno, ahorita, espero, versículo 46. ¿Me pueden ayudar a leerlo en cuanto lo pongan, por favor? Venga. Ánimo, iglesia. ¿Tienen calor? Sí. ¿No? ¿No tienen calor? Bueno. ¿Sí o no? ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Vamos a ir rápido. Y no tienen nada, ¿no? ¿Tienen a Cristo en su corazón? Sí. ¿No? Sí. Bueno, ya, eso sí lo tienen. Venga. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban, es decir, estaban constantemente en algo. ¿En qué? En estar juntos. ¿Les interesaba qué? Estar juntos. Había algo en ellos que les hacía querer estar juntos. ¿Por qué? ¿No te has preguntado que algunos apenas si se conocían? Es más, 15 días antes ni se hablaban ni se toleraban, pero así de gacho, hagan de cuenta que era una banda contra otra banda de esas que le llaman la Mara contra la 18, que si se encontraban se plomeaban, así, de ese tamaño, o sea, no se toleraban, eran completamente incómodos, no querían hablarse. Para que me entiendan en mexicano chilango, eran chairos y fifís y no se querían y decían no, y querían y estaban bien en su identidad, ¿no? Y decían no nos hablamos, no nos queremos. Bueno, hermanos, el evangelio es tan tremendo que generó algo en ellos que apenas se conocían, pero se dieron cuenta de algo: se necesitaban. Porque dejó de ser esas tonterías de estatus y esas tonterías de geografía y esas tonterías de religión, quedaron y de ideas, y se convirtió en algo, una identidad en Cristo y hermanos, en Cristo y en la fe. Y entonces dijeron: tenemos un padre que ni siquiera debería de ser nuestro padre, porque nos hubiera fulminado y mandado al infierno a todos. Y nos incluyó en un pueblo que ni nos quería, nos decía perros, ¿no? Y nos hizo que fuéramos sus hermanos, y ahora hasta sus hermanos favoritos. Nos puso la túnica de colores delante de ellos, y ahora somos con ellos un pueblo por sangre. ¿Cómo no amarnos? Eso es revelación. Eso es revelación. ¿Sabes por qué te digo que es revelación? ¿Por qué querían comunidad? Porque leyeron el corazón de Dios. Y dijeron: Dios quiere más que otra cosa que nos amemos unos a otros y que nos procuremos. Y si nos quitó la esclavitud del pecado y la esclavitud a muchas cosas que teníamos en la carne, no podemos seguir siendo esclavos en nuestros pensamientos y en nuestras ideas para no generar comunidad. Y eso es lo que hacía que hubiera alegría y sencillez de corazón cuando estaban juntos. Porque no creas que decía: ¿te ha tocado que te lleven a una fiesta donde no quieres ir? ¿Y estás rebosando de felicidad? Y que casi, y nada más sonríes cuando pasa tu mamá o quien te llevó, ¿verdad?
No sabes dónde está el baño más lejano o el lugar más lejano y dónde está tu celular. Y si te acabó la pila, Dios mío, ¿cómo no la cargué? Te odias ahora, peor, ¿no? Porque ni siquiera te puedes mimetizar con el celular y olvidarte de que tenías que estar allí. Y sencillez de corazón es humildad, es estar en un sentido de que quieres estar por algo bueno y correcto, porque alguien necesita de ti, hermano y hermana. No había una doble intención. Y te voy a decir por qué a veces estamos infelices en algunos lados, porque estamos pensando en nosotros. Estás más preocupado si te vas a aburrir, si no te va a gustar, si está la tía enfadosa, el primo presumido o el amigo. Uy. ¿Te acuerdas del apodo que tenía? Decías, uy, yo sé por qué. ¿No? Y ahí va a estar, y aparte te lo sientan al lado, ¿no? O enfrente. Pero ¿sabes en quién estás pensando? En ti. En ti. En tu incomodidad. En tu personalidad. En tu interés. No estás pensando que Dios aquí es, fíjense, Dios, muéstrate, haz algo sobrenatural, llévame donde tú quieras, llévame como a Felipe, que lo llevabas a un lado y le predicó al egipcio y luego lo arrebataste y llévame no sé qué, ¿no? Y te lleva a la boda o te lleva ya a la fiesta esa. ¿Por qué me trajiste aquí? Yo no quería venir aquí, ¿para qué vine aquí? Y no sé qué. Bueno, ni le dices adiós, estás enojado con el planeta, ¿no? ¿Por qué rayos hago aquí? Y no entiendes que ahí estaba el sentido de propósito. Ese era el egipcio etíope que necesitaba escuchar de ti. Y tú, callado y sin entender que Dios se mueve sobrenaturalmente en nuestras vidas. Y Dios no pierde el tiempo. Todo tiene un sentido de propósito en nuestra vida, ¿sí o no? Donde tú vayas hay un sentido de propósito. Te voy a platicar una historia, ya me lo vamos a terminar, pero te voy a platicar una historia chusca hoy, y ya la platicó mi esposa en algún momento. Chusca de la iglesia, algo que me pasó cuando pensé en mí. No me estaba yendo bien en el trabajo, no tenía dinero, no tenía buenas recomendaciones, trabajaba en un call center, no me gustaba, lo odiaba y no ganaba bien. Y entonces dije, voy a ir con esos varones de la iglesia poderosos, empoderados y que ven la necesidad de los pobres hermanos que vamos llegando, ¿no? Y seguro van a ver mi necesidad y me van a ayudar y me van a recomendar en otro trabajo, ¿no? Y dije, voy a ir con esos cristianos. Además, esos cristianos son tan buena onda que no se van a dar cuenta que yo voy a ir a conseguir trabajo, no voy por ellos, pero tengo que ir a conseguir trabajo y tengo que ir a que me recomienden con alguien, ¿no? Y entonces ahí voy a la reunión de varones bien contento porque iba a hacer conexiones laborales importantes. Claro, me tuve que chutar unos ratos de alabanza, así creo que no sé quién de ahí en la iglesia, luego cantar unos cantitos, luego orar un ratito, luego alguien que hablaba y predicaba que no me acuerdo que predicó. Luego los abrazos de todos y todo ese rollo y buscar el momento oportuno para que llegara yo y dijera, aquí está mi futuro. ¿Y qué creen? Que el futuro llegó de una manera irracional. Porque yo lo que escuché fue un cuate hablando con otro cuate sobre un seminario. Y donde había que pagar para estudiar. Y me pasó como al brother que me encontré, que primero dijo todos sus pecadillos y luego ya se enteró de qué onda, ¿no? Que el Espíritu me dijo, pon atención, a eso veniste. No vine a eso, sí, a eso veniste. Yo no entendí eso que Dios te hablaba, pero Dios me habló. ¿Saben por qué? Porque fue lo único que escuché. Nadie me hizo caso, no hice ni una conexión y lo único que escuché fue un cuate que le decía al otro, vente a estudiar porque está muy bueno y aprendes de Dios y todo. Y yo dije, ay, eso es para mí. Y luego dice, y hay que pagar. Y dije,
Pues no, que yo venía por lana. Pues yo venía a que me dieran, no a darles. La situación fue que acabé estudiando en ese lugar más de 4 años y estoy aquí enfrente y que no me dieron ningún trabajo los hermanos. ¿Qué es esto, hermanos? Salí con una deuda y con responsabilidad. ¿A qué voy? Dios pone oportunidades. Y sabes, doy gracias a Dios que nadie me recomendó ese día. Que a nadie le interesó decirme, dame tu currículum. Que a nadie le importó preguntarme cuánto ganas. Que a nadie le interesó decirme, vente conmigo a trabajar. Pero a Dios le interesó algo: mi carácter y mi vida. Y quiero decirte algo: le interesaste tú. Porque cuando me llamó a mí, te estaba viendo a ti. Y dijo, en algún momento este brother que viene por una cosa efímera y de veras que yo la puedo dar tan sencilla, en algún momento este brother le va a decir algo a alguien que yo quiero bendecir y lo voy a usar porque es un instrumento para mí. Pero hay que estar donde tienes que estar. ¿Me explico? Y hay que valorar lo que Dios valora. La iglesia, hermanos, es una creación divina, no es una invención humana. La iglesia es una creación divina y Dios está involucrado en la iglesia. Y Dios está trabajando en tu vida en la iglesia. Y Dios está forjando carácter en la iglesia. ¿Y sabes cómo va a forjar carácter? Con los que tienes al lado. Dale una vuelta así para que veas quiénes son los que te van a forjar. Dios está forjando carácter y está diciéndote, fíjate, Dios te va a decir, ¿quién tiene necesidad? Vamos al versículo 47. Mira qué tremendo es esto. Ellos daban, se daban, entendían y empezaban a dar. Si te ves como individuo, vas a llegar muy corto, ¿ok? Si te ves como comunidad, vas a llegar a donde no piensas. Quiero decirte algo. ¿Sabes que ya llegué al hospital de pediatría? Pues si no fue, ¿cuál es uno de los que no he ido? Al hospital de pediatría, al de los viejitos, ¿no? Al asilo. Yo ya fui al asilo. Esto ni fue, pastor, me va a decir Saris. ¿Ah? Yo ni fui. ¿Tú ni fuiste? ¿Qué pasó? Pues sí fui. ¿Por qué razón? Porque esta iglesia fue. Esta es mi comunidad. Y yo estuve ahí y fui parte de eso. ¿Me explico? Y el alcance que ahora tengo en oración, en lo que llevé, y yo sé que llegaron cosas de las que dimos allá y pudimos bendecir en la necesidad. Y estuve físicamente, no, hermanos, pero el poder de la iglesia es un poder creativo que excede nuestro entendimiento. Espero que me sigas en lo que Dios hace en la iglesia. Es un poder no solamente físico, es un poder espiritual y es un alcance que va más allá de nuestro entendimiento. ¿Tú crees que la gente da las misiones porque le sobra mucho dinero y no tiene dónde darlo? La gente da las misiones porque sabe que no va a ir nunca a África y nunca va a ir a Tailandia. ¿Has soportado el calor de Tailandia, de Birmania, de esos países? Dices, no, si no soporto el de aquí, de la Ciudad de México, ¿qué voy a ir allá? Pero puedes llegar, ¿me explico?
Pero esto es un entendimiento de lo que es la iglesia. Fíjate el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios. ¿Por qué celebrar? ¿Por qué la comunidad celebraba si había necesidad? Era un tiempo muy difícil. Los romanos eran un caos. Era un pueblo difícil. Te voy a decir por qué celebraban. Y ya estamos casi por terminar, no te me desesperes. Ya no eran individuos, hermanos. Dejaron de ser individuos. Ya no eran ciudadanos de segunda. Ahora eran parte de un imperio más grande y más justo, el reino de Dios. Ahora eran hermanos. Ahora eran parte de una comunidad. Ahora eran pueblo escogido y nación santa. Ahora eran alguien importante. Ahora lo que hicieran iba a trascender aquí y cuándo, en la eternidad. Ahora ya no caminaban solos. Ahora ya no se tenían que preocupar solos por qué va a pasar. Porque si alguien se enfermaba, sabías que había otro que te podía ayudar o que podía orar por ti. Porque a lo mejor tú dices, es que yo no tengo la unción de sanidad, yo no tengo la unción de sanidad. Pero alguien se levanta y dice, pero yo sí la tengo. Pero yo sí la tengo. Y yo quiero orar por ti. Tú no la tienes, pero yo la tengo. Y sabes algo, como estoy pila, porque estoy despierto y estoy entendiendo que esto es comunidad y estoy entendiendo quién tiene la necesidad, entonces yo levanto la mano y digo, oye, yo necesito, pastor, ir a orar por esa hermana porque yo tengo ese don y yo le puedo dar lo que Dios me ha dado, porque lo que Dios nos ha dado, eso te doy. ¿Te acuerdas aquel que estaba ahí tirado en el templo de la Hermosa? Estaba ahí tirado y dice, denme una moneda. Y le dice Pedro, no tengo oro ni plata, no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, sé sano. ¿Tú qué sabes que el que no viene o el que no lo ha entendido es el que tiene la llave para liberarte de eso que llevas años? Y esa es la desesperación ministerial, que los que tienen la llave despierten y no la tengan aquí guardada, enojados y enfadados porque los trajeron aquí a fuerza. Porque no está pasando lo que ellos quieren. Tienes la llave, ni siquiera sabes que la tienes. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la gente necesita de nosotros. Que Cristo no va a bajar y va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Que te mandó a ti y a mí para hacer la llave que accione bendición y felicidad en alguien. ¿Sabes a cuántos he visto pasar con cosas realmente terribles a través de estos 30 años? ¿Y sabes cuántas cosas maravillosas he visto? Porque a alguien le interesó entender que es parte de una iglesia y de una realidad. Porque alguien entendió que su presencia te enfoca correctamente y te elimina todos esos sesgos y nos hace ser contraculturales. Y entonces ir en contra de lo que es mío por lo que es nuestro. Tenían una familia, hermanos, un futuro. Y escucha esto. Entendieron algo, tenían posibilidades infinitas. ¿Tú tienes posibilidades infinitas? ¿Sabes que cuando llegas a una comunidad de fe, tus posibilidades se exponencian tremendamente? ¿Y sabes que cuando estás solo, tus posibilidades son limitadas? Y que a veces una simple depresión te fulmina con todo y lo que tengas. Un día de depresión y estás en el hoyo. Un día de posibilidades infinitas en Dios transforma toda tu vida y la de los que están alrededor de ti. Esto, hermanos, como estilo de vida, les ganó el favor con los demás. Por eso es que decían, estos cuates que tienen,
¿Cómo se ayudan? ¿Por qué se ayudan? ¿Por qué se cuidan? ¿Por qué oran? ¿Por qué sanan? ¿Por qué alaban? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué rayos están entre ellos juntos? ¿Por qué se perdonan? ¿Por qué? ¿Por qué no están deprimidos si estamos en medio de la porquería del Imperio Romano? ¿Por qué? Porque tienen a Dios. Porque tienen una comunidad de fe. Escúchame, y lo escuchaba la semana antepasada en una iglesia. La gente sabe cuando hay algo que está pasando en un lugar, porque la gente necesita a Dios. Y te voy a decir algo, la gente no es tonta. ¿A poco no? Hemos ido a repartir en algunos lugares, sí he ido para que sí vean que sí hago también presencia. Hemos ido a repartir en algunos lugares y yo la primera vez que fui a repartir dije, ¿y a poco todo esto se va a acabar? Pues si hay como 5 personas aquí, neta, de veras, había 5 personas, dije, y hay como 100 tortas. Dije, ¿y ahora cómo nos vamos a comer 95? Y yo ya estaba pensando qué hacer si las traigamos el domingo a la iglesia. Y de repente, como dice Hechos, hay tortas. Y de repente hay una fila de 50. Y luego llegan más. Y luego ya no alcanza. ¿O no? ¿Y de dónde surgió eso? Y dije, ups, mis 95, pues me faltan 95 ahora. Y llegan los otros con las otras 95. ¿Y qué creen? Se les acaban. Porque la gente sabe dónde hay pan. La gente sabe dónde hay agua. La gente sabe dónde hay vida. ¿Sí me explicó? Por eso dice que Él añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Porque donde hay vida, la gente que quiere vivir llega. Donde hay esperanza, la gente que no tiene esperanza quiere estar. Donde hay dolor, donde hay sanidad en el dolor interior, cuando hay sanidad en el dolor físico, la gente quiere estar allí. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. ¿Me siguen? Somos una comunidad alternativa. ¿Por qué? Porque somos la alternativa que el mundo necesita para solucionar sus problemas, su dolor. Y tenemos que aprender a amarnos, cuidarnos, respetarnos y a fluir en amor. Dice Richard Branson, que es un empresario británico de Virgin Group, y me llamó la atención esto que me aparecía en mi agenda. Las oportunidades de negocios son como los autobuses, siempre viene otro. Y dice de negocios. Lo dice un millonario y lo dice un hombre que sabe de negocios, que si sabe, que sabe. Las oportunidades de Dios, hermanos, aquí están. Si se te fue el bus número 4, súbete al 5, pero súbete. Dios quiere dar oportunidades infinitas a través de su iglesia. ¿Puedes ver las oportunidades o no? ¿Puedes ver las oportunidades o no? Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.